Entonces aquí el voltaje de entrada, ¿qué tiene? El voltaje de entrada. Sí. Obviamente debe de tener una fuente de alimentación ahí, ¿no? Una pequeña señal. Puede ser un celular, o puede ser un micrófono. Si algo que no sea continuo. Algo que que produzca una señal ahí, ¿no? Pero ese generador de señal tiene una resistencia interna. Se le llama resistencia de la fuente, RS. ¿Sí? Y obviamente tiene un voltaje delante de la fuente, que es alterno. Y en nuestra salida tenemos una resistencia de la carga. ¿Sí? Y esta resistencia va a influir en todo el circuito. ¿Por qué? Imagínense que este sea un cortocircuito. ¿Qué pasaría? Va a requerir toda la tensión posible. Digo, la corriente. Toda la corriente que puede dar este amplificador la va a pasar por acá si este es un cortocircuito. Este es un cable. Entonces, este cable también va a influir en el funcionamiento de todo el circuito. Entonces, por eso se analizan ahora este mismo sistema, pero con la resistencia de salida, que es la resistencia de carga, y con la resistencia de entrada, que es la resistencia de fallo. ¿Vale? Entonces ahí se demostrará que la ganancia de voltaje con carga de un amplificador siempre es menor que la ganancia sin carga. Entonces es lógico, es como llevar un coche sin peso, ¿verdad? Bueno, dice, la ganancia obtenida con una resistencia de la fuente en el lugar siempre será menor que obtenida con carga o sin carga. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el siguiente? La ganancia obtenida con una resistencia. Que va a haber menos ganancia del circuito. Sí, pero ¿por qué? Pues porque se está poniendo, bueno, en la entrada la señal sería menor, ¿no? Le está reduciendo la corriente. Está limitando la corriente, la resistencia. Exactamente, la resistencia de entrada. ¿Sí? Dice, para la misma configuración, la ganancia en voltaje sin carga va a ser mayor a la ganancia en voltaje con carga y mayor a la ganancia en voltaje con la resistencia de fuente, ¿verdad? Entonces todos esos parámetros son importantes. Dice, para un diseño particular, cuanto mayor sea el nivel de la resistencia de carga, mayor será el nivel de ganancia de CA. ¿Qué significa eso? Que entre más tienda a infinito, por ejemplo, la resistencia mayor la ganancia, porque circula menos corriente, ya es más difícil circular por ahí, entonces se puede amplificar más. Exactamente, entonces entre mayor sea la resistencia de carga, ¿qué va a pasar? La ganancia va a ir disminuyendo. La ganancia va a aumentar. No, sí, para. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que haya una mayor resistencia? Menos corriente, ¿verdad? Entonces menos le exige al amplificador. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí está el modelo, ahora agregando el modelo RE, agregándole la resistencia de entrada y agregándole la resistencia de carga. ¿Cuáles son las nuevas resistencias? RS y RL. Esta resistencia y esta resistencia. Sí, entonces, ¿recuerdan Bueno, vamos a anotar ahora las fórmulas para este sistema, ¿saben? Van a cambiar ahora las impedancias, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la impedancia de entrada? Y la impedancia de salida. Pues aquí están nuestras formulitas. Impedancia de entrada. ¿A qué va a ser igual? El paralelo de. Paralelo. Beta. Por R. Por R.
Y la impedancia de salida, la que teníamos era ¿qué? RC, paralelo con qué? Con RO, ¿verdad? Y la ganancia en voltaje con carga va a ser igual a qué? Resistencia de colector en paralelo con resistencia de carga entre la resistencia de emisor o la R. ¿Sí? Con resistencia en la carga. Eso. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora, muchachos? La ganancia con la resistencia de fuente va a ser igual a un divisor de voltaje. ¿Es esta, verdad? Ganancia con la resistencia de fuente. Profe, para eso te no. Sí, no. Está ahí. Entre ZI más RS por la ganancia anterior. ¿Sale? ¿Qué diferencia hay con la ganancia anterior sin la carga? Pues era la máxima ganancia. No se consideraba La mínima ganancia, ¿no? Sí, no se consideraba RL, ¿verdad? Era la mínima ganancia posible. No, la máxima. sí, porque tiende a. Porque si este es infinito, Es la máxima. entonces es RC. RC. Porque recuerden que cuando hacen el paralelo entre una resistencia muy pequeña y una muy grande, ¿qué valor va a quedar? De más pequeño. Entonces ustedes hacen el paralelo de una resistencia de 4 ohms con una resistencia de 1K. ¿Qué les queda? Se desprecia la de 1 kilo. Les queda como 3.9. 3.93. O sea, se queda más el más bajo. ¿Vale? Así pasa aquí. Si la RL es muy grande, pues se queda RC, ¿verdad? Que es la fórmula que tiene sin cargas. Ahí el RE ya lo determina. ¿Cómo? El RE. El RE también hay que calcularlo. ¿Cómo se determina? Para calcular la RE tenemos que calcular la corriente de emisor. Y para calcular la corriente de emisor necesitamos la delta. Ahí sí, la corriente de base sería igual a 12 menos 0.7 entre 470 kilos, ¿no? Exacto. Y ya podríamos calcular la del colector y sumarlas para tener la de emisor. Exacto. Y la R es igual a 2.6, a 26 milivolts entre La emisor. F, Vamos a ver si resulta lo mismo que aquí. Ah, Aquí es dio paralelo, 170, güey. ¿no? Y Oribe sí, le dio 171. Después, en la ganancia con la fuente, ahí le dio qué. No la he hecho. Pero no calculó la IE. Solamente calculó esta. Está bien. Sí, le pedí nada más esta. Pero ¿de dónde sacó la IE? La IE. Sí. Aquí, ¿no? IE. ¿Sí ve? Pero estos son Recuerden iguales, ¿no? que la corriente del emisor es igual a qué. La base. La corriente de colector a la corriente de la base. Ajá. Pero la corriente de colector, ¿a qué es igual? A beta por IB. Entonces aquí está el beta por IB y este es la corriente de base. ¿Y la IE de dónde lo sacó?
ya multiplicado por 1, pues nos da correctores. ¿Sí? Sí, pero la IB es de 11. La IB, ¿de dónde se aquí está. Divisor de voltaje. Entonces serían los 24 Es 12 microamperes, menos ¿no? punto 7 entre la resistencia. Entonces la corriente ¿El profe de Brian? emisor, corriente de colector más corriente de Base. Sí, ya. Entonces ya la corriente la base más creo que ya. Bueno, entonces sigue la ganancia con la resistencia de source. ¿Quién lo hace? La fórmula es de lo ¿Cuál? esa es la más La sencilla. impedancia de entrada es Pero lo otro la resistencia es que ¿de qué punto 3? cuando aquí va subiendo el voltaje, RB. ¿qué pasa? 470 kilos. Va a conducir más. Entonces, Ya no sabemos. como aquí está el positor y aquí está la resistencia, Por beta RE. este se va acercando más a cero. Ah, no, pero eso es ¿Eh? el paralelo. Entonces, cuando este sube, este baja. Por eso es el signo negativo. A eso se le llama desfasamiento de 180 grados. Entonces, Bueno, aquí para hacer el siguiente, compañera. El Saúl. sí me pasé yo. ¿Eh? Sí me pasé. Ah, pero ya pasó la vez pasada. ¿Ya pasó? Dice Saúl, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Vas? ¿Para la impedancia de entrada o para ya directamente la ganancia? La ganancia con la resistencia de entrada. Le da 1.67. Menos 133. No, pero ese ya es la ganancia, ¿no? Ah, la impedancia 1.07 gas. 1.67. Pues sí se aproxima demasiado. 1.07. Más pesado, ¿no? Ahora la resistencia de 0.3 cartecitos. Multiplicado por carga de 271. Bueno, tomen apuntes, muchachos, porque yo creo que vamos a hacer un examen intermedio de este tema, solamente para la impedancia de entrada y impedancia de salida. Entonces, la impedancia de entrada va a ser igual a que al paralelo de la R1 con la R2 con beta RE más la resistencia del emisor. La impedancia de salida va a ser igual a qué? A la resistencia del colector.
Y la ganancia, el voltaje va a ser igual a qué? A menos la resistencia de carga en paralelo con la resistencia de colector entre la resistencia del emisor. ¿Puedes tener la ganancia con carga? Con carga. Si estamos aquí con carga y con resistencia de ¿Qué sería como el examen? exactamente es como lo es. Y ahí el examen no va a depender del BI ni del BSC, ¿o sí? Tratamos de que no dependa de BSC ni de BI, pero realmente sí depende. Porque ¿qué pasa? La alimentación de aquí es de 10 volts, ¿no? Va a haber un tipo Y de tenemos corriente. una fuente que varía desde menos 20 volts a más 20 volts. ¿Qué va a pasar? Cuando sea mayor a veces sí no va a funcionar. Exacto. O sea, ¿qué pasa si aquí tengo 10 volts de alimentación del transistor? Pero mi señal de aquí de entrada, tengo un generador que me genera una señal entre más 20 volts y menos 20 volts. No, pues no lo va a aplicar. No va a tener, pues, decir, una ganancia que pueda aumentar con el voltaje de BSC. Ajá, exactamente, o sea, lo único que va a dar es 10 volts. Y si tenemos un factor de amplificación aquí, pues si esto lo amplificamos por 2, nos debería dar 40 volts, ¿verdad? Claro, no. Entonces esta señal de aquí va a estar toda cortada así, Y además, por la saturación de. con 10 volts, y menos 10 volts, o bueno, 0, de 0 a 10 volts. Y va a estar cortada y no se va a parecer a esta, ¿verdad? La de entrada. Entonces sí depende realmente de los voltajes de entrada y de salida. Pero estas fórmulas o estas deducciones se utilizan para regiones donde la señal de entrada es pequeña comparada con la señal de alimentación.